visto el orden en el cual fueron colocadas las tribus de Israel, protegiendo el arca. A partir de la observación de este orden podemos establecer la gran dificultad que habría presentado ingresar en el sector del tabernáculo para cualquiera que no debiese estar ahí. Pues, por ejemplo, quien quisiese penetrar las defensas por la retaguardia, se habría tenido que enfrentar a las tribus de Efraín, Manasés, Benjamín, y vencidas estas, hacer brecha en el campamento de Gersón. O sea que para llegar al arca debían ser superadas miles de personas. Por lo cual es muy difícil que el siguiente pasaje se refiriese a un atacante. Preguntémonos entonces a quién se refiere. Números 1:51. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. ¿Quiénes serían estos extraños que al acercarse morirían? La palabra que se usó para extraño es el hebreo zar. Esta palabra nos habla de extranjero, distanciado, otro, y por supuesto finalmente extraño. También a veces es una palabra empleada para hijo ilegítimo. Todo ello es importante, pues después del pecado del becerro de oro, a excepción de los levitas, el resto de las tribus fueron consideradas como extrañas al servicio en el tabernáculo, lo cual es obvio también, incluyó luego el servicio en el templo. O sea que el pasaje en cuestión se refiere al resto de las tribus de Israel, cuyos miembros son extraños al servicio, aun cuando las tribus de Israel tenían la noble tarea de custodiar, de ser barreras militares infranqueables. La cuestión por la cual las tribus de Israel son consideradas extrañas en este caso tienen que ver con la designación de los descendientes de Leví en el servicio. Ahora bien, este pasaje tiene dos connotaciones importantes. Una que hace a la cuestión personal del creyente y otra más profunda que hace al propio Mesías. Veamos la cuestión personal. Siempre que pasajes de la Torá son leídos, tenemos el deber de meditar sobre ellos. Y en esta meditación es importante la búsqueda de la revelación personal de la Escritura. Nos referimos adecuadamente a permitir que Yahweh nos hable desde aquello que nos ha dejado escrito. En el caso de este pasaje es preciso asumir que muchas veces servir a Yahweh de una forma que Él no ha provisto para la persona constituye, en lugar de vida para el creyente, el efecto contrario al deseado. Es oportuno entonces recordar las palabras de Pablo en Efesios 4, versos 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Yeshua. Nuestra humildad deberá radicar en este caso en reconocer a ese punto ajeno, a ese extraño en nosotros que pretende asumir una comisión no dada por Yahweh. Para tener vida, quien ha sido puesto por Yahweh como maestro, no debe pretender acercarse como evangelista o apóstol, por ejemplo. Quizás entonces alguien se pregunte, ¿cómo hago para saber que actúo en forma correcta? Si bien las respuestas nunca tienen la sencillez que se desearía, y como seres humanos nos equivocamos, una buena brújula está en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versos 26 al 31. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Yahweh para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Yahweh para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Yahweh, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él están ustedes en Yeshua, el cual nos ha sido hecho por Yahweh sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En cuanto al aspecto más profundo de este pasaje que nos encontramos analizando, este tiene que ver con el Mesías. Sabemos que la mayoría del judaísmo, sea este rabínico, ortodoxo, caraíta, etc., no reconoce a Yeshua como el Mashiach de Israel, lo cual tiene muchas explicaciones, muchos por qué.
Pero hay un aspecto que nunca hemos visto explicarse en escritos mesiánicos o comentarios cristianos. Este es el aspecto de que según la tradición judía el Mesías jamás podría ser sumo sacerdote. Sin embargo, tenemos toda la carta a los hebreos, esa bellísima pieza teológica, la cual nos explica con lujo de detalles por qué Yeshua es el sumo sacerdote y que hoy se encuentra ministrando en los cielos. Pues bien, porque la mayoría de los judíos religiosos dicen que el Mesías nunca podría ser sumo sacerdote, por la sencilla razón de que Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, nos dice que el Mesías sería descendiente de David. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Yahweh fuerte, Padre en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. En esta razón de descendencia se apoya, por supuesto, Mateo al escribir lo siguiente, capítulo 1, verso 1. Libro de la genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Asimismo es así como lo reconocía el pueblo. Mateo capítulo 20, versículo 30, dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Yeshua pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Pues así era como lo esperaban. Mateo capítulo 12, versos 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Y cuál sería el problema de que Yeshua fuese hijo de David? ¿Cuál sería el problema de que Yeshua descendiese de David? El problema es que David descendía de la tribu de Judá. Y, conforme vemos en Éxodo, Levítico y Números, a raíz de la caída del becerro de oro, el sacerdocio fue dado a la descendencia de Leví, de la cual descienden Moisés, Aarón, sus hijos y todos los levitas. En esta perspectiva, Yeshua solo podría haber aspirado a ser Mesías, ungido, pero jamás sumo sacerdote. Pues repetimos, según esta perspectiva o forma de ver las Escrituras, Yeshua termina siendo ¿qué clase de persona? Pues sí, un extraño al servicio conforme a los términos del pasaje de Números, capítulo 1, verso 51, que venimos analizando, pues los descendientes de la tribu de Judá se encontraban excluidos del servicio en el tabernáculo primero y en el templo después. Ello es lo que se afirma en la carta a los Hebreos capítulo 7, versos 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, ¿cómo es posible resolver esta cuestión? Pues creemos que nuestro Señor es Mesías y a la vez es sumo sacerdote. La explicación que resuelve este problema está en el impedimento en el ejercicio del sacerdocio, y el reinado se encuentra en el sacerdocio levítico, pero no en el sacerdocio según la orden de Melquisedec. Por ello era necesario que cambiase el orden levítico por el orden según Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versos 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Qué ocurre entonces con el problema que representa el hecho de que Yeshua desciende de David y por ende desciende de Judá? Hebreos capítulo 7, versos 15 y 16, y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Por lo cual, esa exigencia queda terminada, ese obstáculo queda superado. Hebreos capítulo 7, verso 18. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Entonces cabe la pregunta, si según el orden de Melquisedec, ahora Yeshua, aún como descendiente de la tribu de Judá, ha dejado de ser extraño al servicio, ¿cómo impacta esto en la vida de los creyentes, de sus seguidores? Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo,
pero que ahora son pueblo de Yahweh, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. A partir de la aceptación del señorío de Yeshua en nuestras vidas, hemos pasado de la categoría de ajenos, de extraños, a ser real sacerdocio, pudiendo, como dice la carta de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Escrito por Ricardo, se permite la reproducción total o parcial, mencionando al autor, todos los derechos reservados.